Buenos días, muchas gracias. Voy a dar comienzo a una breve presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Luis y obviamente enfocada en una propuesta de perspectiva de derechos. Como sabemos bien, el marco en el cual tenemos que desempeñarnos está previsto en las máximas normas que rigen el Pacto Social de los Argentinos, que es la Constitución, a partir del artículo 42 y el artículo 43, en el que se genera la figura del Defensor del Pueblo de la Nación y encabeza de esa figura las Defensorías del Pueblo de las distintas jurisdicciones y darle rango constitucional a los derechos de los usuarios, artículo 42. En el marco, nuestra figura de esta institución se crea a partir de la Constitución en el artículo 235. Quiere decir que es un rol que aspiramos a cumplir en el sentido de tratar de estar a la altura de las circunstancias y con integridad velar con una defensa efectiva y eficaz por los derechos de los usuarios. Y no solo es también una perspectiva que tiene que ver con atender a situaciones particulares de incidencia colectiva, sino que también aportar desde otra óptica en un contexto donde realmente es muy difícil la situación socioeconómica, recomendaciones que no tienen carácter vinculante, pero pueden ser de ayuda tendiendo puentes desde otro sector. Pasamos a la siguiente. Un raconto que en honor a la brevedad no tiene sentido mencionar, pero es un poco las resoluciones que hemos acompañado en nuestras comunicaciones con la prestadora del servicio eléctrico y también las resoluciones que se han hecho mención acá, que han tenido en estos últimos meses el órgano contralor. Sigamos. Desde ese punto de vista, como ya se mencionó, todo lo que tiene que ver con la modificación del procedimiento de la actualización tarifaria conforme la resolución 8 del 2014 del ente y también respecto del tema del balance, del rebalanceo, es lo que va a ser ahora expuesto, lo que voy a exponer respecto de cada uno de esos tópicos. Si vamos al monitoreo de costos, lo que podemos analizar es que no puede admitirse ir contra una norma que tiene una vigencia importante en los términos, en el contexto y lo que se va a decir hacia el futuro cuando ya en ese momento se realizó y que tiene que ser que no se pueden aprobar ajustes automáticos o semiautomáticos. Quiere decir que ese poder indelegable del Estado, del poder tarifario que tiene, digamos, una vez definidas técnicamente o distintas variables endógenas de la tarifa, el Estado no puede carecer de su rol que tiene que ver con las cuestiones de la discrecionalidad en el sentido de la oportunidad, la conveniencia y el mérito de sus recursos para no quedar encorsetado en una fórmula que no da lugar a determinadas actualizaciones en función de una situación particular y proyectada. Quiere decir que si nosotros no respetamos esto, estaríamos afectando los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional a partir del artículo 42, porque no tendríamos acceso, en definitiva, a una tarifa justa y razonable por los servicios públicos que fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchos tribunales cuando se han agotado las instancias administrativas de aquellos que son los representantes, los defensores de los consumidores. En este caso, la propuesta que hace la directora no es muy distinta a la que ya realizó en la audiencia anterior. Nosotros tenemos una posición contraria a la misma, entendemos que no tiene que haber. Además, tiene que respetarse el marco normativo, que siempre es mejorable, pero no puede estar de manera automática mensual, igual que la periodicidad, directamente con cláusulas gatillos, sin control del Estado, con el poder tarifario, que es indelegable,
llevando adelante esas decisiones en una rentabilidad que tiene que ver fundamentalmente con lo que la empresa busca, que tiene que hacer a su interés. En este contexto económico actual que tenemos, los índices con los que nosotros observamos, con los que nos venimos manejando con las fórmulas polinómicas, son índices que siempre van a quedar desfasados si se tienen en cuenta los ingresos de los trabajadores formales y los informales. Porque el nivel de inflación que tenemos siempre está muy por debajo en cuanto a los ingresos de los usuarios respecto de lo que son los demás. Pueden ser indicadores de determinados parámetros, entendemos que no debe ser así. Y debe tenerse especial atención a trabajadores formales, no formales, como así también sectores vulnerables de la población específicos que tienen que ver con los pensionados, con titulares de programas sociales o los jubilados. Entonces, es necesario poner límites, digamos, como bien lo marca la norma, en cuanto a los ajustes periódicos. O sea, digamos, hay un concepto que tiene que ver con lo que es la pobreza energética y está definido como aquellas familias que insumen más del 10% de sus ingresos en afrontar gastos energéticos se encuentran en esa situación. Es una muy buena definición que relata de manera muy cruda una situación que se vive con aquellas personas que no, y familias y núcleos de colectivos de población que no tienen hechas sus necesidades básicas. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que tratar de ver es que tiene que haber, digamos, de alguna manera, resaltar ese concepto para que se refiere a esa situación de esos hogares y que esa exigencia que no se puede evitar porque es una tarifa, una factura de luz o de energía eléctrica que te llega, que no puedes evitar pagarla, también genera su impacto ante la imposibilidad de concretarla. Quiere decir que, por ejemplo, un jubilado que hoy tiene 105.000 pesos de haberes mínimos, si tiene que pagar una factura de 10.500 pesos, ya incurre en ese derecho humano que se está violando. O sea, es acreedor al derecho humano y merece respeto, y ese es un rol indelegable del Estado, porque tampoco podemos tener un Estado ausente y librado al mercado, sino que también no podemos pretender que haya una sociedad sin subsidios. O sea, tiene que haber algunos subsidios para algunas cuestiones específicas que tienen que responder a llegar en situaciones que el mercado no llega y de acuerdo a una concepción política, aquellas personas que están en situación o colectivos de vulnerabilidad, el Estado tiene que estar presente. Como en este caso, es así que decimos que los ajustes o los ajustes tarifarios en la tarifa eléctrica se debe sumar siempre otros gastos, otras tarifas, porque no solo que pagamos energía eléctrica con la que calefaccionamos o se cocina, tenés la factura del gas, la garrafa, y tenés las tasas municipales, los impuestos provinciales y nacionales. En definitiva, todos los conocemos, el INDEC para el año 2023, la situación inflacionaria del país es de 211,4% y también hay predicciones para el presente año, ¿no? Vamos con la que sigue. Esto que está acá es un cuadro que refleja mucho, porque son indicadores que, lo importante de los indicadores es que tenemos que sacar conclusiones que nos están mostrando. Esto es, digamos, la perspectiva que nosotros decimos es que esta tabla no sea algo frío, sino que se puede enfocar una decisión del Estado frente a la petición de la administradora, donde se vea al individuo, a la familia, al colectivo de los usuarios y a todos los usuarios en general desde una perspectiva con una visión integral. Y si observamos, por ejemplo, que allí tenemos los distintos departamentos de la provincia, el consolidado para lo que es de San Luis con el censo del 2022, vamos a observar que, por ejemplo, para el combustible utilizado para cocinar,
es prácticamente el 50% de los hogares no acceden a la red de gas. Entonces quiere decir que no tenemos que tener una mirada así muy sesgada, sino que también hay que hacer un esfuerzo interpretativo de tener una visión más integral, porque tenemos que siempre medir el impacto de la decisión que se toma cuando se va a autorizar un incremento salarial desde el punto de vista de aquellos que tienen la obligación del Estado de brindar un trabajo, o también en este caso regular, controlar la provisión de los servicios públicos básicos que son fundamentales en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Sigamos. En definitiva, si llegase a ser necesario que deban hacerse ajustes, porque nadie puede desconocer la realidad de la inflación, la cuestión de la crisis energética con respecto a las redes, a la generación de energía, transporte y distribución, que sea semestral. O sea, lo importante sería, que el usuario tenga margen de previsibilidad en su economía familiar. También que haya un límite en el aumento que surja precisamente de la aplicación del mecanismo que acá se definió, de lo que significa el mecanismo de monitoreo de costos, pero fundamentalmente tenemos que analizar también dentro de ese mecanismo cuál es la situación de aquellos sectores que tienen alta vulnerabilidad social. Ese límite, como lo vemos nosotros, y creo que es fundamental reconocerlo, discutirlo y tomar una decisión, tiene que ver con los ingresos familiares. Cualquiera de los índices que hoy estamos escuchando, viendo en las fórmulas polinómicas, precio del consumidor, precios mayoristas, etcétera, no se condice con los aumentos de los haberes jubilatorios, ni se condice con los aumentos de los pagos, incluso de los trabajadores que están en blanco en un comercio, ni que hablar de los trabajadores autónomos o que están trabajando por su cuenta o en la economía informal. Por eso es que establecimos también como importante que muchas veces puede tener una buena decisión el órgano estatal, o puede haber una buena política comercial de brindar un servicio, pero si no tenemos una comunicación con un lenguaje claro y eficaz, por más buenas intenciones que tengamos, vamos a tener un perjuicio en los consumidores, como ya pasó cuando se establecía el cambio de una tarifa de N1 a N2. Sé que estoy excediéndome un poquito. Bueno, vamos a resumir ahora. Quiere decir que en definitiva también vemos como importante la comunicación y la difusión. En cuanto al rebalanceo, es optimizar, se habla mucho del concepto de eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y todo lo que tiene que ver con la confiabilidad del suministro. Acá, cuando analizamos de manera integral una demanda actual, me parece como muy buen criterio que atenta a la volatilidad y lo que viene por delante, que está por verse, no se pueden tomar decisiones de fondo como es una revisión tarifaria integral, con lo cual parece lógico ceñirse a lo que ya estaba preestablecido y de alguna manera ver el esquema de los ajustes con criterios transitorios antes de seguir adelante y tomando decisiones que no se tienen sustento en la realidad. Quiere decir que en este caso todos estos aumentos no deben ser superiores a lo publicado por el INDEC, al IPC, establecer una política tarifaria por parte de la Comisión Reguladora que tenga en cuenta la capacidad económica de los usuarios, garantizando que cualquier ajuste sea equitativo y asequible, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables, como ya dije, y con menos capacidad de soportar los mayores pagos. En segundo término, que los usuarios sería muy bueno que sean informados con 60 días de anticipación en la propia factura, que no le cuesta nada, es una cuestión simplemente de edición de la factura, haciéndole ver que, digamos, en caso de cómo resulte el rebalanceo,
la necesidad de aumento de la tarifa y que se implementa de manera gradual, previsible y progresiva, asegurando que los ciudadanos puedan adaptarse y planificar sus propuestas. Viene bien esa comunicación. En cuanto al control comunitario de la calidad del servicio de sal, está muy bien que la Comisión Reguladora, a partir de estándares de calidad eficientes y respuestas al usuario, puedan llevar adelante esa auditoría de conformidad en un proceso de mejora continua de servicio y de contralor de los usuarios en beneficio de ellos, en función de aquellos que tienen que realizar las mejoras y llevar adelante el servicio. Y brindar finalmente también incentivos a la producción, algo que acá se habló, impulsando prácticas sostenibles con eficiencia energética en las actividades, como acá relató la presidenta del ente, que tiene que ver con lo productivo, contribuyendo al crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. Me quedan 2 minutos. Bueno, esta es una factura tipo de DESAL donde se demuestra que el 25% de los ingresos, en este caso de un trabajador del plan de inclusión social, representa casi, es el porcentaje que tiene de una asignación universal por hijo respecto del ingreso del plan de inclusión social. Esto es algo que nosotros entendemos que más allá que escapa al objeto de la audiencia, ya lo hemos planteado con antelación en la audiencia anterior y por más que estemos hablando de objetos específicos, tienen que ver con el fondo de la cuestión. Eso por un lado. Y fíjense además el endeudamiento, ¿no? 46.000 pesos frente a un ingreso de 200.000 de una persona que tiene un ingreso muy acotado y está en situación de vulnerabilidad. Sigamos. Esto es algo que quiero pedir expresamente. Yo considero que está bueno que se haya estado a través de una nota de crédito haciendo la devolución de lo que ya se había adelantado, un aumento que se revocó, pero entendemos que hay un enriquecimiento sin causa. Porque en definitiva, cuando uno saca los números, la información que se tiene, habría, por así decir, una ganancia de la distribuidora de sal por no devolver los intereses de 125 millones de pesos. Se podrá discutir si es 125, si son 30 o si son 500 millones de pesos. Es evidente que esa plata que se cobró, que no debería ser cobrado, se devolviendo el valor nominal al cual se descontó, provoca ese perjuicio. En definitiva, digamos, lo percibió el consumidor 2 veces, ¿no? Mal aplicado el aumento, porque no correspondía, y después el dejar de tener esa posibilidad de su mínimo ahorro, que si desea colocar ese dinero de manera así metafórica en un plazo fijo, una tasa de 100 por 10% anual, aunque no sea un buen negocio porque está debajo de la inflación, tendría una probabilidad de 11% mensual. O sea que una solicitud concreta es la devolución de los intereses hacia los usuarios. En definitiva, y para terminar, aunque parezca que no tiene que ver con lo que estamos hablando, hay cuestiones de fondo. Primero, entendemos que el reglamento de suministro de energía eléctrica es inconstitucional. Nos vamos a ofrecer a discutirlo en el momento oportuno, pero es un reclamo permanente de los usuarios ante la Defensoría. No vamos a decir por qué, es leonino, típico de adhesión. Rechazamos el aumento tarifario que no cumple con la metodología de cálculos de costo de explotación presentada de acuerdo a lo que exige el artículo 30, que entendemos nunca se dio lugar porque era todo procesos de cálculos de empresas eficientes para escenarios no reales, ideales, cuando nunca tuvimos acceso a la información de qué se hizo con la inversión, dónde fue a parar, cómo se gastó y cuáles son los costos reales. Con lo cual entendemos que es importante analizar la posibilidad de realizar una modificación del contrato de concesión. Si tenemos un comodato, un contrato de 99 años con lo que es la volatilidad, la tecnología, la situación de la energía, no podemos estar ceñidos a un contrato de concesión con parámetros que tienen 30 años de antigüedad. O sea que no me parece mal que se estudie esa posibilidad de modificarlo.
Y después, digamos, insistir, aunque no sea el objeto de la audiencia, en que se haga una auditoría por parte de Contralor para ver la situación de deuda de los usuarios. Porque ya hay gente que no paga la electricidad, tiene que acudir a compartirla con otro vecino o directamente ver cómo hacer para... Entonces se va generando un endeudamiento que pone en peligro la capacidad de esa gente de acceder a otros gastos que tienen que ver con su nivel de vida. En definitiva, es importante no poner en riesgo la prestación del servicio para esa gente que necesita ese servicio fundamental. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias.